Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro seminario. Vamos a solicitar a los expositores, también al moderador del segundo panel, ubicarse en los lugares aquí en la testera. Adelante, por favor. Porque vamos a presentar el panel La política pública en acción, contribuciones desde las prácticas para un nuevo sistema de protección integral. Va a moderar este panel el ingeniero y magíster en gestión y políticas públicas, señor Carlos Andrade, colaborador de CODENI. Señor Andrade. Gracias. Buenos días. Para comenzar, para nosotros las prácticas son los modos de actuar y de relacionarse que las personas despliegan en espacios concretos de acción. Lo nuevo solo puede surgir a partir de un mundo que ya existe y solo cuando contamos con la capacidad de producirlo y los contextos sociales de demanda son los adecuados. Para el siguiente panel nos acompañan las señoras Marcela Labraña, Soledad Teixidó y María Teresa Sepúlveda y el señor Hernán Fernández. Señores expositores, el público, como en el panel anterior, podrá realizar preguntas. La modalidad utilizada va a ser la misma. Tienen papeles en sus carpetas. La idea es que puedan levantar la mano y los colaboradores poder retirar esos papeles para que puedan hacerles llegar las preguntas a los expositores. Para comenzar con este segundo y último panel del seminario que nos convoca el día de hoy, el señor Hernán Fernández, abogado asesor del Consejo Nacional de la Infancia, presenta la ponencia Garantías Básicas de la Protección Especial de Derechos y Responsabilidad Estatal. Señor Fernández, dispone de 15 minutos para exponer. Le vamos a dar un aviso cuando le resten 5 minutos para que vaya cerrando las ideas. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar aquí, porque quienes están presentes trabajan en infancia, CODENI nos convoca y es un honor estar aquí y tener esta posibilidad de reflexionar dentro de un pequeño espacio de tiempo. Sé que también están integrantes de equipo de trabajo con infancia y es particularmente en el área a la que me voy a referir, protección especial. La protección especial referida en particular en nuestro contexto chileno a la grave vulneración y grave amenaza a derechos de infancia y adolescencia ha tenido una evolución histórica gigante, una verdadera revolución histórica, pero la primera constatación es que fue 12 años después de la Convención de Derechos del Niño aprobada en Chile. Recién en el 2002 se diferencian las medidas de protección especial de las medidas de corrección, sanción de la responsabilidad penal adolescente. Y teníamos un sistema con ausencia total de garantías. Éramos los pocos países en que los niños tenían las mismas medidas de corrección, sanción que de protección. Hemos pasado a un sistema con garantías. La esencia de esta exposición es plantear que deben existir garantías básicas, que no pueden ser negadas, que no pueden dejar de estar consideradas en el marco normativo. En el marco normativo, pero también en la aplicación de ese marco normativo. La primera garantía básica en protección especial es el acceso a un procedimiento que permita, a lo que me voy a referir luego como una segunda garantía, el diagnóstico, la elección de las medidas adecuadas, idóneas y oportunas. Y ese procedimiento tiene su razón de ser hoy día en que toda intervención con familias en donde surge la situación de vulneración grave de derechos tiene una limitación legal, una limitación más bien constitucional, la protección de las familias, de manera que hoy día, en el marco legal actual, la intervención en vulneración grave de derechos supone legitimidad de esa intervención. Y mientras no se dicte la nueva ley de garantía que permita, por ejemplo, con facultad legal, la intervención administrativa para proteger y luego discutir y luego de revisar judicialmente, el camino que hoy día inevitablemente existe es la intervención judicial. Por lo tanto, este derecho al procedimiento en las situaciones de vulneración grave debe existir y además, y ahí viene la garantía, con acceso al procedimiento. Y hoy día tenemos un primer problema relacionado con la interpretación de las normas, que si existe adulto responsable
un familiar que pide protección, existe el riesgo de que se niegue el procedimiento invocando el artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño, que señala que la intervención del Estado a nivel judicial es subsidiaria. Sin embargo, las mismas normas nos permiten clarificar esta situación en el sentido de que esta intervención subsidiaria del Estado está despejada en la propia Convención en las situaciones de abuso físico, mental, incluido el abuso sexual. Me refiero al artículo 19. Por lo tanto, este acceso al procedimiento debe estar dado por estas normas de rango constitucional. ¿Qué es lo que quiero decir? Que una ley de garantía debe no solo establecer un procedimiento especial de protección de derechos, sino que también garantizar ese acceso. Y ese acceso entonces implica que no es discrecional, y tal como lo dijo hace algunos años la Corte de Apelaciones de Santiago, existe un deber de cautela imperativa del Tribunal de Familia que no es discrecional, sino que es obligatoria. La segunda garantía básica, particularmente porque el procedimiento requiere actores en ese procedimiento, no solo al niño o adolescente, niño, niña, adolescente, es la representación. Y la representación no solo debe ser nominal o simbólica, sino que debe ser una representación efectiva y eficaz. Y eso implica entonces representación especializada. La nueva ley de garantía, y escuchaba atentamente a Nicolás Espejo, claramente debe ocuparse de esta representación operativa, en donde es necesaria la representación independiente, técnica, especializada, para que no primen ideologías en la decisión judicial, sino que prime los derechos, y los derechos en su máxima satisfacción, para que los diagnósticos puedan también ser solicitados y desde esta perspectiva de cautela al interés de niños, niñas y adolescentes también pueda ser contrapesado. Hoy día tenemos una norma, pero una norma que con muy buena intención del legislador, pero que se aplica con poca eficiencia. Hoy día existe la figura del curador ad litem, pero esta figura del curador ad litem le da una elección al juez de familia. Corporación de Asistencia Judicial, instituciones públicas y instituciones o organismos que se ocupen de la defensa y protección de los derechos de infancia y adolescencia. Sin embargo, se elige generalmente sin diferenciación. Creemos que la corporación es un extraordinario buen recurso, pero no para todos los casos. En los casos de vulneración grave de derechos es necesario elegir a la institución pública que tiene un rol y un deber de buena representación, representación de calidad, y también el espacio para las organizaciones colaboradoras del Estado, los programas de representación especializados que van a cumplir un doble rol en materia de protección especial. Colaborar con la justicia de familia, representando este interés del niño, niña o adolescente, pero también en los casos en que esta vulneración grave de derechos constituye delito, poder representar en la sede penal ese interés, además de manera coherente, en donde las medidas sean coherentes y donde también pueda prevalecer el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Hoy día, lamentablemente, esta gran norma, un gran avance histórico, el curador ad litem en nuestro país, se pierde en su esencia, como por ejemplo cuando en casos de vulneración grave constitutiva de delito se nombra a un curador que no tiene la posibilidad institucional ni la capacitación y especialización para intervenir en el doble ámbito proteccional, justicia de familia y justicia penal. Entonces la garantía de la representación tiene que ser real, tiene que ser efectiva y especializada. La tercera garantía o pilar en este esquema básico de análisis es la evaluación o diagnóstico psicosocial especializado. No basta que hoy día se entregue el antecedente a la justicia de familia, y vuelvo a insistir en esto porque el marco normativo actual hoy día le entrega al sistema de justicia las decisiones, lo que ha dicho incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la intervención en familia, en donde se controla, supervisa o suspende algunos de los derechos de los padres, requiere legalidad de la excepción. Y nuestro sistema legal actual solo nos da esta posibilidad en vulneración grave de judicialización. El diagnóstico entonces debe ser realizado de manera idónea, oportuna. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Que se acredita la vulneración, pero no se acredita
la medida o las condiciones que deben basar esa medida y se ensaya en la elección de la medida. Por eso también es un riesgo, y la nueva ley de garantías debe cautelar que normas discrecionales como el artículo 75 actual de la Ley de Tribunales de Familia, que permite dictar una sentencia sin juicio o dictar medidas basadas en soluciones colaborativas, si esas soluciones colaborativas transgreden el interés superior, carecen de la legitimidad necesaria y podrán ser revisadas. Y afortunadamente la jurisprudencia se abre a esta posibilidad de revisión porque, y aquí voy a insistir, el procedimiento es un derecho, no es solo una alternativa, es un derecho, porque las medidas deben ser sostenidas en el tiempo y deben tener la posibilidad de su revisión y la exigibilidad de esa revisión. En los contextos privados existe la fragilidad, la temporalidad. Niños y niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos no pueden depender de esa fragilidad y de esa voluntad de un mundo adulto que generalmente puede, tal como adopta soluciones colaborativas, las puede dejar sin efectos o no cumplir. Un cuarto pilar de estas garantías debe ser el acceso a medidas idóneas y adecuadas. No puede una ley de garantía no dejar de referirse al catálogo de medidas y la elección que el Estado realiza respecto a esas medidas. Se ha demostrado que la flexibilidad, la complementación de las medidas siempre satisface de mejor forma las necesidades y el restablecimiento o reparación de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. La rigidez, la selección de medidas insuficientes, se debe dar siempre el máximo de satisfacción a la necesidad y no el ensayo de la intervención mínima. Yo creo que aquí hay una gran diferencia con la intervención en responsabilidad penal adolescente. La flexibilidad, la complementariedad es lo que debe marcar en protección especial la identidad. Operar con criterios restrictivos de derecho penal puede afectar las buenas decisiones. Y finalmente, porque ya se agota el tiempo, quisiera referirme a una garantía en protección especial de derecho que es el acceso y la posibilidad de revisión. De revisión en una doble vía. En la vía que nuestra Ley de Tribunales de Familia, que nos parece que en la práctica con la aplicación de la norma ha demostrado que es un buen camino, sin necesidad de abrir nuevas causas proteccionales, que se puedan revisar las medidas sobre la base de los informes técnicos, de las facultades que la ley le reconoce a los directores de los programas. Pero también es necesario que exista la posibilidad de la impugnación, de la revisión en sede jurisdiccional superior, porque si en primera instancia se conocen antecedentes técnicos, antecedentes psicosociales relevantes, que están determinando una insuficiente medida, un ensayo de medidas que ya se ha demostrado que no resultan eficaces para la protección, los tribunales superiores deben tener esta posibilidad de revisión. Hoy día, y creo que es muy esperanzador, y con esto quiero terminar, nuestra Corte Suprema ha dictado sentencias uniformes, sostenidas en el tiempo respecto a la cautela del bienestar, que hoy día, por ejemplo, lo que decía la justicia penal no es determinante en lo que debe decidir la justicia de familia en materias de protección especial. Y eso se puede lograr en la medida, esa revisión de decisiones no ajustadas a la necesidad de protección, requieren entonces la posibilidad de los recursos, que se pueda acudir a las Cortes de Apelaciones y también a la Corte Suprema. Y esto está relacionado con todo y vuelvo al punto de inicio. Acceso al procedimiento, acceso a representación y acceso a buenos diagnósticos. Si existen buenos diagnósticos, con buena representación se puede acudir a las vías de revisión. Creo que son 5 pilares básicos de garantía que deben hoy día aplicarse. No es excusa de que no tengamos la ley de garantía. Tenemos hoy día normas dispersas que exigen un mayor esfuerzo interpretativo, pero no pueden ser razón para no proteger y proteger oportunamente y con calidad. Gracias.
Muchas gracias, señor Fernández. Para continuar, la señora Marcela Labraña, directora del Servicio Nacional de Menores, nos presenta la ponencia Sename, Plataforma para la Ejecución de Buenas Prácticas. Igualmente, 15 minutos. Cuando le queden 5 voy a avisar. No sé si pudiéramos poner el PowerPoint. Gracias. Ah, ya. Ok. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Primero felicitar por los 80 años a Codeni. La verdad que durar 80 años en el tiempo y en temas como este, la verdad, son un ejemplo. Bueno, lo segundo, quizás me voy a saltar un poco los comentarios del panel anterior y que algunos temas tocaron el área de responsabilidad penal juvenil, comentarles que hace 2 semanas, y bueno, está la embajadora Marta Maurás en Ginebra, asistimos como Chile al examen del Pacto de Derechos Civiles, y bueno, y uno de los temas que salieron fue la falta de especialización de los jueces. Sé que el Ministerio Público el año 2005 tiene una unidad de especialización, pero aún no es suficiente. Y la falta de abogados especializados en infancia. O sea, cómo poder avanzar ya no solamente del abogado familia, sino que el abogado de la infancia. No podía evitar, y perdón que me haya salido un poquito del panel, pero era importante decir porque uno a veces cree que uno está opinando acá en esta sala pequeña y la verdad este ya es un tema mundial. Y de Ginebra nos vinimos de vuelta con la tarea y como está la embajadora acá, es difícil olvidarse, así que hay que hacer la pega de vuelta y ojalá que en el próximo examen podamos ir junto con el Poder Legislativo y el Poder Judicial también para entre todos hacernos cargo de los temas de infancia y de adolescencia. Bueno, yo voy a hablar más y lo que me tocó más bien del ámbito práctico y cómo desde el Sename se puede instalar una plataforma para la ejecución de buenas prácticas hacia una construcción de una política integral de infancia. Bueno, ¿qué son las buenas prácticas de infancia? Bueno, Sename participó aquí en el lanzamiento del juego de la intervención reparatoria La Alfombra Mágica. Creo que había Consuelo Contreras por acá, no sé, a lo mejor ya se fue, de opción. Estuvimos hace pocos días lanzando un nuevo modelo de cómo hacer la reparación frente al maltrato y al abuso sexual, pero un modelo que está adaptado a los niños. Es una alfombra que te da un margen reparatorio con algunos juegos en un dispositivo que ocupa el juego como la base de la reparación. O sea, este no es el típica práctica o la reparación donde está el psicólogo o la psicóloga conversando con el niño, sino que se adaptó una reparación a los niños. Bueno, esto fue en Arica, se reciben libros para la prevención del consumo de droga. Bueno, esta fue una edición especial que se abordó para la prevención de droga para niños y niñas. Niños de Centro de Protección de Concepción disfrutan con la nieve. No sé dónde está la nieve, pero... Ah, ya, la vi. Sí, yo dije, alguien se equivocó. Sí. Bueno, a eso es lo que me refiero con las buenas prácticas. También, y un poco me cuelgo lo que decía Hernán, tampoco tenemos que esperar tener una ley para hacer bien las cosas, instalar buenas prácticas que impacten hoy día en el desarrollo de nuestros niños y niñas que están en el área de protección del Sename. Bueno, esto fue algo bien especial hace 2 semanas atrás. En forma un poquito inédita, nos juntamos una jornada durante 2 días para revisar todos los protocolos y procedimientos que existen en el Sename, tanto para las áreas de residencia como para los centros cerrados y semicerrados de responsabilidad penal juvenil. Fue bien audaz lo que hicimos porque incorporamos a las asociaciones de funcionarios, que no siempre a veces es fácil cuando uno está desde la autoridad poder conversar y también que no se confundan los roles y no pasar a llevar el margen de lo que legalmente se pueden hacer. Pero era importante hacer una revisión de todos los protocolos y los procedimientos, un poco buscando el mejor trato y el buen trato hacia nuestros niños y hacia nuestras niñas, pero ya no era suficiente una circular, ya no era suficiente un oficio, era importante tener
a nuestros funcionarios del servicio comprometidos y entendiendo lo que significa el buen trato, acompañado obviamente de un soporte legislativo, de un procedimiento y un protocolo. Bueno, se presentaron las asesorías clínicas en el Maule. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, aquí un poco sí es donde nos falta mejorar nuestra relación con el Ministerio de Salud, pero mientras mejoramos nuestra relación con el Ministerio de Salud, y a lo que me refiero es la atención que les damos a los jóvenes infractores de ley y a los que están en el área de protección, hemos ido instalando en las regiones asesorías clínicas. ¿Qué significa esto? Es un dispositivo que antes que vayan al consultorio o al hospital o al CEFAM, pasan por nuestro equipo donde hay un médico, una enfermera, un dentista en algunos casos, y hacemos un prechequeo y desde ahí hacemos las distintas derivaciones. Y la verdad nos ha permitido primero hacer incluso hasta prevención, hacer un primer diagnóstico de ese niño y niña, no esperar tanto tiempo y hacer la intervención inmediata de salud. Bueno, aquí en el Centro de Protección de Playa Ancha participa en un taller de dibujo y fotografía. Incorporar a nuestros niños y niñas también es lo que es un espacio ligado a la cultura. Los niños que están en el área de protección también tienen las mismas necesidades como todos los otros niños, también necesitan de un espacio ligado a la cultura, de un espacio ligado al juego, a la distracción, y esto es un poco lo que se buscó en Playa Ancha. Bueno, en cada una de estas actividades lo que vamos realizando es programas de protección, prevención, promoción de derechos, rehabilitación de jóvenes infractores de la ley, y es lo que es el Servicio Nacional hoy de Menores, Justicia Juvenil, Protección de Derechos y Adopción. ¿Y qué significa en términos concretos esto? Esta coordinación y estas buenas prácticas tienen que ser en un trabajo coordinado con otros poderes, incluso del Estado. Y es el caso con la coordinación con el Poder Judicial. Hoy día en Chile tenemos 30 salas Gesell, pero no es solamente que como servicio hayamos dicho nosotros nos vamos a hacer cargo de la pintura o instalar el espejo en la sala Gesell. Nosotros como Sename hicimos una apuesta por capacitar al Poder Judicial. No sé quién muy bien lo dijo en el panel anterior, pero es importante cómo vamos adaptando esta situación judicial que es compleja, que ya hay una campaña, y por ahí también tengo mi chapita, no me preguntes más, donde exponemos a un niño que ya ha pasado por una situación de vulnerabilidad hasta ir 7, 8, hasta 10 veces, ir a contar nuevamente esta historia y que francamente es terrible, y creo que nadie se puede no conmover con esto. Y bueno, y si me le pasara a mi hija, ojalá yo me comportara tan tranquilamente como son las organizaciones de la sociedad civil. Pero lo que logramos acá, sin ninguna ley en particular, pero sí por lo menos que se disminuya la cantidad de veces que se le consulta a los niños. Para eso se implementaron estas salas Gesell, pero también, bueno, ahí está la jueza María Olga, que también, yo creo que los cargos lo hacen las personas. Ella es una mujer muy activa, muy creativa también, y me contaba también cómo ella un poco se reía hasta de los mismos jueces cuando fueron a estas capacitaciones, porque hubo que explicar y hacerle entender al juez, y esto lo hicimos en conjunto con Sename, que hoy tenían que estar tras el espejo y ya no eran los protagonistas de la escena del tribunal, sino que al otro lado estaba la coordinadora, que generalmente es una psicóloga o un psicólogo, y quien con fonoprompter, así como cual estudio de televisión, el juez iba pauteando a este entrevistador, que era el único que estaba con el niño, preguntándole hacia dónde iban las cosas o cómo tenía que ser la pregunta. Bueno, conversamos bastante respecto a las buenas prácticas, y la jueza me decía, muy creativa también ella, dijo: préstenme el Consejo Asesor de Niños del Sename porque quiero testear cómo va esto. Y fue una muy buena experiencia, porque al invitar a los niños uno se da cuenta que el tribunal para ellos es otro mundo y bastante distinto a lo que los adultos nosotros creemos que es un tribunal, lo que quieren los niños. Y habían cosas tan pintorescas como cuando les preguntaron a los niños: ¿cómo se imaginan ustedes que es el juez? Una mujer muy elegante, con collar de perlas y aros de perla. Bueno, entonces como para contarles que es importante tener este feedback
con los niños. Y lo segundo también es que los niños estaban convencidos que para ir al tribunal tenían que ir con una autorización de los padres o de un adulto responsable. Bueno, conclusión, llegamos en conjunto y dijimos tenemos que hacer un libro ya no para los adultos, ya no para los jueces, para los niños. ¿Qué significa un tribunal? Y hoy estamos a punto de lanzar un libro para los niños y para estos niños que tienen que exponerse a esta situación. Estoy un poco pasada con los tiempos. Quedan 5 minutos. 5 minutos. Bueno, hoy en resumen tenemos el 50% de la sala GESEL implementada a nivel nacional, existiendo en cada juzgado de familia regional un espacio para los niños, y se espera que de aquí al 2015 tengamos las 60 salas, y esperamos también que podamos seguir trabajando en esta línea y seguir trabajando en conjunto con el Poder Judicial y con nuestro Consejo Asesor de Niños. Lo importante, al articularse dos poderes del Estado, se benefician cientos de niños que han sido abusados en nuestro país. Bueno, este programa que se llama Previniendo la Violencia con Jóvenes y que es parte de nuestro aporte en la mesa que se constituyó la semana pasada de violencia a mujeres, que es presidida por la presidenta Michelle Bachelet y que su secretaria ejecutiva, la ministra del CERNAM. Pusimos estos antecedentes sobre la mesa, y aquí también hay un factor importante que hay que conocer y reconocer, y sobre todo que estamos en esta conversación y ya iniciando el diálogo lo que va a ser la nueva ley de responsabilidad penal juvenil. Hoy, del 100% de los jóvenes privados de libertad o que están en centros cerrados, semicerrados o en otro tipo de intervenciones, casi el 90% o un poco más incluso ya debe ser, son hombres. Y cuando empezamos a trabajar con ellos como servicio, nos empezamos a dar cuenta que era un joven, un adolescente que aplicaba mucho la fuerza, mucho la violencia. Bueno, y se aplicó una encuesta con ellos y nos dimos cuenta de los mitos de los adolescentes que ellos tenían. O sea, desde incluso cómo ellos abordaban el tema sexual. Y nos encontramos con respuestas bien particulares, como que la mujer nunca se negaba a tener relaciones sexuales, sino que era una forma de hacérsela interesante. Entonces ellos tenían que aplicar esta fuerza para llegar a tener relaciones. O sea, ustedes se podrán imaginar lo que esto significa. Dentro de muchas otras cosas que iban aplicadas que tenían que ver con la fuerza, con la violencia, y nos fuimos dando cuenta también que aquí había una oportunidad desde el área de responsabilidad penal juvenil de dar vuelta el calcetín de algo que es parte de nuestra idiosincrasia. Bueno, y sacamos este libro, que es el que está aquí en el PowerPoint, y que vamos ahora a reeditar en conjunto con el CERNAM. Y lo importante, después de haber hecho este ejercicio y esta capacitación a nuestros profesionales del CENAME para abordar este diagnóstico y capacitar a nuestros jóvenes, se volvió a realizar una encuesta, y del 61,8% de los jóvenes que al inicio presentaban creencias que validaban la inequidad de género y la violencia, al finalizar los talleres mostraron cambios positivos. O sea, esto es una buena práctica concreta que se logró establecer con jóvenes privados de libertad, y que lo que buscábamos es bajar los índices de violencia también entre los hombres. Bueno, después de que estamos viendo todo esto, decimos cuáles son las premisas entonces para estas buenas prácticas en el contexto de la Ley de Garantía de Derechos de Niños y Niñas. Los niños son sujetos de derecho. Las políticas públicas existen, pero no están adaptadas a los niños. No se necesita una ley para gestionar buenas prácticas. La ley viene a ser la garantía, pero la buena práctica no depende de la ley. Se requiere trabajar en forma coordinada. La articulación entre los poderes del Estado es vital. El trabajo con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial y con el Ejecutivo es lo que hace la articulación para que podamos trabajar para los niños y las niñas. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que apuntar para la construcción de una política integral para la infancia?
Y en estas buenas prácticas nosotros hemos concluido y lo hemos tomado como un estilo en esta gestión del Sename. Toda política pública ligada a la infancia tiene que tener estos 3 componentes: que sea adaptada a los niños y a las niñas y a los adolescentes, que sean proporcionadas, y vuelvo a poner el ejemplo de la alfombra mágica. Esta es una política reparatoria a un niño que fue vulnerado, pero adaptada hacia los niños, y lo que hace que sea mucho más eficiente la práctica. Y por último, que sean coordinadas, y que el ejemplo, y uno de los ejemplos, es lo que ocurrió en la Sala Gesell. En conjunto, no solamente instalamos la infraestructura de la Sala Gesell, sino que también cambiamos el paradigma de lo que es un juicio para un niño en un tribunal. Bueno, y por último, la que está ahí en los libros es mi hija, pero refleja un poco que cómo nosotros tenemos que ir generando estas buenas prácticas y que tienen que ser adaptadas a los niños. En la lámina de arriba ven cómo los adultos nos agachamos para dirigirnos a ella. Bueno, la otra está mi hija, está como mamá chocha, que la Manuela, al ver que todos los libros están a su alcance, los tomó todos, y eso hace que también la literatura y los libros sean cercanos a ellos. Bueno, y después vemos otras fotos que nos llevan un poco a motivarnos y no olvidarnos también que nosotros no somos una fábrica. Este es un trabajo con sentido que tenemos que hacer y que nuestra sociedad nunca pueda olvidar. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la señora Labraña. Y a continuación, la señora Soledad Teixidó, presidenta ejecutiva de Fundación Prohumana, nos presenta la ponencia Construyendo Sustentabilidad en los Territorios, el rol de las empresas en la protección integral de la infancia. Gracias. Buenas tardes. Bueno, quería agradecer esta invitación y sí aclarar que yo mi posición no va a versar sobre una política pública que pueda existir en relación al mundo privado, porque por cierto no existe, en términos de cómo ellos podrían actuar en torno a la protección de la infancia. Sin embargo, sí pensar y buscar iniciativas que estarían aportando desde el mundo privado a la protección ¿no es cierto?, integral de la infancia. Por cierto, quiero decir que el hecho de mirar el hacer de la empresa desde esta mirada de qué es lo que está haciendo la empresa hoy día, enfocada específicamente a la infancia, fue una invitación bastante interesante, al menos para mí, el repensar en qué medida las políticas de sustentabilidad podrían llegar a tener un impacto en un tema como este. En general, el mundo de la infancia no está presente en la política de sustentabilidad de la empresa, pero al hacer esta segunda vuelta empecé a descubrir un montón de avenidas que pueden ser súper interesantes y que tienen que ver con el hacer concreto y que están aportando a eso. Quiero, eso sí, también aclarar que el título que le pusieron a la ponencia, Construyendo Sustentabilidad en los Territorios, el rol de la empresa, la protección integral de la infancia, creo que restringe el análisis de este rol de las empresas y por lo cual, como lo digo acá, me gustaría comentarlo, me gustaría comentar que no seré tan literal en mi respuesta desde lo territorial, ya que considero que acota la respuesta a una mirada restrictiva de entender la sustentabilidad, ya sea focalizada con un territorio específico o a lo que hoy se ha tratado de establecer desde la teoría de Michael Porter, donde el hacer de la empresa en relación con la sociedad es la construcción del valor compartido que tal vez alguno de ustedes ha escuchado. Mi opinión personal con respecto a esto último es que esta aproximación es un error, ya que es una mirada reduccionista de comprender e implementar la sustentabilidad económica, social y ambiental y el rol de la empresa en la sociedad, porque busca generar y obtener valor tanto para la empresa como para la comunidad en relación al proceso productivo que lleva a cabo una empresa en un área determinada. Entonces, es clave comprender el rol de la empresa dentro del marco de la sustentabilidad integral que amplía exponencialmente su hacer y sentido de construcción de sustentabilidad. Cabe aclarar que la sustentabilidad empresarial es un resultado de la responsabilidad social, ya que es un facilitador y un modo de gestionar la realidad empresarial. Es un modo de pensarse, organizarse, planificarse y gestionarse en relación a la sociedad.
Es una comprensión que tiene que ver con una construcción de sentidos éticos para el desarrollo. Creo que un cabal compromiso con la protección integral de la infancia tiene que ver con el desarrollo humano sustentable integral, visión que está muy lejos de ser lograda en gran parte del mundo, es decir, no solamente en Chile. Por lo tanto, antes de que nada, deseo definir primero cómo entendemos y promovemos nuestro hacer con la empresa privada desde el trabajo que hace ProHumana hace 17 años, para así poder responder a la pregunta que convoca mi presencia hoy día acá. Establecemos desde ProHumana que la responsabilidad social para lograr sustentabilidad integral en una sociedad debe crear un escenario que permita que el desarrollo humano sustentable se expanda y donde, por cierto, la empresa tiene un rol clave. Definimos desde ProHumana que la responsabilidad social es un concepto matriz para promover una nueva ética ciudadana que contribuye a impulsar un desarrollo justo y sustentable, así como la democracia participativa de verdad. La responsabilidad social es la expresión de una ética sobre lo público. Implica un discernimiento sobre la realidad a partir de la valoración que podamos hacer de la misma, desde los criterios de justicia, de la equidad y de la democracia. Ser responsable socialmente significa desarrollar como horizonte de nuestras prácticas sociales una razón ética, es decir, un juicio valorativo sobre los acontecimientos de la realidad que actúa en nosotros como un factor de orientación de las prácticas. Sin embargo, este aspecto racional de la responsabilidad social debe ir acompañado de una actitud. En este sentido, decimos que la responsabilidad social es una disposición a comportarse de acuerdo a algunas virtudes. Incluso podemos señalar que la responsabilidad social refiere al comportamiento social virtuoso en la época que hoy vivimos. ¿Cuál es el contenido de la responsabilidad social entonces? En primer lugar, debemos reconocer que ella es una estimación ética, es decir, una forma de captar y vivir valores. Es una manera de actuar de acuerdo a valores, una facultad de las personas y de las organizaciones y de las empresas para comprender su condición social y hacerse copartícipes de la construcción de una sociedad justa y solidaria. Por esa razón, podemos definir la responsabilidad social como una sensibilidad en el doble significado de esta expresión: sentir con el otro y actuar de acuerdo a un sentido. Si es de su interés, esto que les he expuesto hoy día, los invito a revisar un libro que nosotros escribimos en el año 2000 sobre la responsabilidad social construyendo sentidos éticos para el desarrollo. Considerando este breve contexto de comprensión de la responsabilidad social para que pudieran entender desde dónde estoy hablando del hacer de la empresa, puedo ahora responder en algún modo en qué forma la empresa en Chile tiene hoy un rol en la protección integral de la infancia, ya que me permite hacer algunas distinciones. Puedo afirmar que la gestión bajo el paradigma de la responsabilidad social ha propiciado y consolidado un ambiente adecuado al interior de la empresa en pos de la protección infantil. Sin embargo, aún estamos lejos de que exista una mirada y comprensión estratégica de lo que significa asumir una visión y un compromiso en pos de los derechos de los niños. En general, las políticas de sustentabilidad o de responsabilidad social empresarial de las empresas no establecen como objetivo la protección de la infancia. Sin embargo, un sinnúmero de acciones y políticas específicas que tienen las empresas han estado aportando a generar un ambiente adecuado en pos de la protección de la infancia. Aclaro que los ejemplos de estas prácticas empresariales que voy a mencionar se remiten más bien a la gran empresa y mediana. He buscado, por cierto, un modo pedagógico y breve para dar algunos ejemplos en relación al rol de la empresa y la protección de la infancia. Y hablaré entonces de algunos derechos y en qué medida las acciones de la empresa se relacionan con esto. Primero vamos a observar el derecho a la educación. Creo que aquí es donde la empresa privada en Chile ha tenido un rol histórico, por el aporte que viene haciendo hace décadas, ya sea a través de fundaciones educacionales o de familias relacionadas con patrimonios empresariales que han estado aportando a generar, primero que todo, acceso a la educación a muchos niños de escasos recursos y entregando educación de calidad. Y esto no tiene que ver con los negocios en la educación del mundo privado que hoy día están siendo tan discutidos, ¿no es cierto? Tiene que ver con iniciativas que nunca han tenido una mirada de lucro, sino con iniciativas que han respondido a un honesto deseo de aportar a la educación de nuestro país. Algunos ejemplos de estos son Fundación CMPC, Sociedad de Instrucción Primaria de la Familia Mate, Fundación Mustaki, Fundación Arauco, Fundación Falabella, y así un sinnúmero más de experiencias que existen hoy. Alianza de trabajo conjunto entre empresas y fundaciones, un ejemplo interesante es Belén Educa y Banco Santander. Y un sinnúmero de iniciativas que no abarcaré hoy en esta área, ya que realmente si queremos mirar
extremadamente amplio la actividad que existe hoy día en el derecho a la educación y generar educación de calidad desde el mundo privado. También son iniciativas destacables los liceos profesionales que administran los gremios empresariales en este país. Uno muy destacable y de larga data son los relacionados con la Cámara Chilena de la Construcción. Derecho a la crianza, cuidado y protección. Más allá de las obligaciones legales que debe cumplir la empresa, es interesante ver cómo muchas empresas se adelantaron a políticas públicas. Ustedes que hablaban de las políticas públicas, ¿no es cierto?, que existen en nuestro país. Y ya existían modalidades, por ejemplo, en lo que respecta al postnatal, que permite flexibilidad de horario y alargar la extensión del postnatal en las empresas. Una empresa pionera, si ustedes quieren investigarla, en esto ha sido Falabella. Es decir, había ya una mirada en cómo facilitar que las madres de los distintos niveles en la empresa pudieran negociar un postnatal y el hecho es que en Falabella hace mucho tiempo existía el concepto de postnatal de 6 meses y a veces de más tiempo, de 1 año, en donde se va negociando con la madre una posibilidad de flexibilizar su horario. En lo que respecta al cuidado del niño, de no exponerlo a situaciones que puedan dañarlo, la iniciativa de Internet Segura de BTR ha tenido un gran impacto en las familias y niños. Por otro lado, es importante mencionar políticas específicas y que en esto sí han sido innovadores muchas empresas para el padre, es decir, para el hombre específicamente, donde se le hace posible el tener mayor posibilidad de participar de la crianza de sus hijos. Derecho a la dignidad y derecho al descanso, a la recreación y el juego. Aquí junté 2 derechos. En lo que respecta a este derecho, parece interesante el cumplimiento, preocupación y declaración a rechazar el trabajo infantil, llevado y extendido esto también a la cadena de proveedores. ¿Qué es lo que quiero decir? Por un lado, existe, ¿no es cierto?, que la empresa tiene sistemas para regular la no existencia de trabajo infantil, pero también hoy día le está exigiendo a su cadena de proveedores, para poder ser un proveedor de la misma empresa, el que certifique que no hay uso de mano de obra infantil. Perfecto. Y eso hace que esto se multiplique en forma muy grande, y aquí hay un aspecto interesante porque la mediana empresa o la gran empresa tiene, por cierto, muchas de las veces proveedores, ¿no es cierto?, más pequeños que permiten, ¿no es cierto?, traspasar políticas de sustentabilidad a la cadena de negocio y con eso ir mejorando las prácticas. Otra iniciativa interesante en este ámbito a destacar es Fundación Telefónica con Conedi en lo que respecta al trabajo infantil, y ustedes mejor que nadie lo conocen. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Creo que en lo que respecta a la ecoeficiencia, construcciones LEED, reducción del impacto de la huella de carbono y de la huella de agua, campañas de reciclaje, son iniciativas que contribuyen a favorecer el logro de este derecho en nuestra sociedad. Es decir, están aportando en forma indirecta, pero están creando, ¿no es cierto?, un medio ambiente mejor. También la iniciativa de Chilecta en relación al desarrollo de su Smart City, que es un proyecto piloto hoy día, pero que está teniendo mucho impacto y se está utilizando como para empezar a replicar este modelo. También va en pos de tener menos contaminación y ciudades sustentables. La participación de un gran número de empresas en iniciativas de la Fundación Mi Parque, las cuales han construido parques en comunas con bajos índices de áreas verdes. Ejemplos de estos son L'Oreal, BCI, Transbank, entre muchas otras. La participación de Un Techo para Chile, ya sea a través de aportes o voluntariados corporativos, tiene que ver con el medio ambiente, pero también, ¿no es cierto?, con el derecho a la dignidad. Bueno, por un tema de tiempo, y ya se hizo claro, no puedo abarcar más derechos y más casos. Pude prevenirlo, supe que me iba a tener que quedar callada, así que me parece importante considerar lo siguiente para ya dar cierre a estos 15 minutos, como dijo, que uno tiene que hacer como una carrerita. Desde el mundo empresarial chileno no existe, por cierto, y eso es importante que quede claro, una mirada integral hacia la protección de la infancia. Creo que una de las razones es que es una necesidad y objetivo de nuestras sociedades, considerado y suscrito hace un par de décadas en el mundo y en Chile de manera más tardía, como usted lo comentaba. Por otro lado, es un tema amplio y complejo donde la empresa no focaliza su hacer y ser en esto como una política específica, ya que el pensarse y gestionarse dentro del paradigma de RC es algo relativamente nuevo para el mundo de la empresa, no tiene más allá de 20 o 25 años. Pero por otro lado, hoy día también tiene otras áreas que son prioritarias, no porque no sea importante, pero tiene, por ejemplo, todo lo que son sus colaboradores, el trabajo con la cadena de proveedores, el tema de medio ambiente, la comunidad, y así un sinnúmero de acciones que hace que no porque no sea importante,
queda un poquito más abajo de la lista. Pero lo interesante es que como es sistémico y hay que tener una mirada integral, las distintas prácticas están teniendo impacto finalmente en la protección del niño. Sin embargo, creo que aún existe una gran debilidad desde lo estatal. Y lo digo en el sentido de que las alianzas público-privado que uno observa internacionalmente en pos del desarrollo sustentable, hoy día, y nos vamos a ampliar un poquito, vamos a ampliarnos desde la protección de la infancia, son acciones parceladas pero no integradas. Y eso va en desmedro también de las posibilidades que se pueden hacer acciones interesantes. Y por cierto, esto nos favorece, ¿no es cierto?, la protección integral de niños y niñas hasta los 18 años. Entonces concluyo que existe una gran necesidad de educar en nuestro país en lo que significa la sustentabilidad económica, social y ambiental. Y por otro lado sigue existiendo también una mirada muy sesgada de lo que significa ser responsable en este país. Definitivamente nos falta cultura cívica, nos falta comprender lo que significa construir una sociedad de derechos y deberes. Estamos muy retrasados en este aspecto y, por cierto, esto influye en la visión empresarial de nuestro país. Un país atrasado se merece el tipo de empresa para ese país que va un poquito más atrás, ¿no es cierto? La misma excusa usan los medios para decir, bueno, nos merecemos los medios que tenemos producto de la sociedad que tenemos. Una sociedad menos exigente, menos demandante con los medios de comunicación, por supuesto va a tener medios de comunicación menos desafiantes, porque van a tener menos exigencia aparte nuestra. Ahí aparece el rol ciudadano de nuestro acto, de cómo hacemos que un país sea más desarrollado. En conclusión, ser sustentable es un modo de vivir, es un sentido de vida, es una ética del cuidado público. Nos falta ser más complejos en nuestra racionalidad de ser y hacer. Y por último, debemos aprender que requerimos de la participación de todos para hacer de Chile un país justo y más humano. Por lo tanto, todavía queda mucho camino por recorrer para poder decir que todos los actores de nuestra sociedad están construyendo un sistema sustentable en pos de la protección integral de la infancia y la adolescencia. Agradecemos igualmente a la señora Soledad Teixidó por su presentación. Para concluir este segundo y último panel, la señora María Teresa Sepúlveda, directora técnica de la Fundación Consejo de Defensa del Niño, nos presenta la ponencia Desde la acción a la política pública, el rol de la sociedad civil en la protección integral de la infancia. Igualmente, señora María Teresa, 15 minutos y le aviso cuando le vayan quedando 5. Buenas tardes a todos y a todas. El tema que les voy a plantear brevemente tiene que ver con la acción, desde la acción de la política pública y el rol de la sociedad civil en la protección integral de la infancia. Y bajo 3 ejes. 1, cuál ha sido nuestra acción como sociedad civil. 2, cuáles son los nudos críticos que enfrentamos en nuestro trabajo, especialmente en los temas de infancia. Y 3, algunos cambios necesarios. El inicio y despliegue de las organizaciones de la sociedad civil se produce a comienzos del siglo XX con el nacimiento del Estado-Nación. Mientras éste se concentra en su consolidación política y económica, son instituciones religiosas y laicas las que asumen la asistencia de las necesidades sociales, entre otras, las de los niños y niñas en situación de pobreza y abandono. Así es como surgen las fundaciones de beneficencia y solidaridad, muchas de las cuales continúan hasta hoy teniendo un rol fundamental en el trabajo con la infancia y adolescencia. Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando se da reconocimiento jurídico a estas organizaciones sin fines de lucro. La presencia de ellas en Chile es de larga data y ha tenido un rol permanente en el desarrollo del país, particularmente en el ámbito de la protección de la infancia. Reflejo de ello es que hoy nuestra fundación está cumpliendo 80 años. El Estado, por su parte, va asumiendo progresivamente su rol de rectoría y control sobre el trabajo con infancia, en un comienzo el Consejo Nacional de Menores y posteriormente el actual Servicio Nacional de Menores. La creación de estos cuerpos va a reforzar el vínculo jerárquico entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, donde el primero define y diseña las políticas públicas y la sociedad civil asume su implementación y ejecución. Esta relación tendría su explicación en que los recursos provienen mayoritariamente del Estado y se traspasan a las organizaciones de la sociedad para la ejecución de la política, existiendo una lógica condicionada por el aporte económico estatal y por tanto más cercana a la subordinación que a la colaboración. Este punto aparece como el primer nudo crítico a resolver, puesto que las lógicas verticales y jerárquicas entre el Estado y la sociedad, basadas en la reglamentación y subordinación, resultan hoy insuficientes para abordar la complejidad de los fenómenos sociales. En consecuencia, desde nuestro punto de vista,
se hace necesaria la orientación hacia relaciones más horizontales en las cuales se favorezcan la diversidad y el diálogo. Históricamente, las organizaciones de la sociedad civil han demostrado una importante capacidad para adaptarse a los cambios que se requieren frente a las nuevas configuraciones que adquiere la situación de los niños, niñas y de los jóvenes, particularmente de aquellos en situación de vulnerabilidad. Adaptaciones que han ido acompañado de un elevado desarrollo técnico y de la constante capacidad para innovar, lo que se ha traducido en la implementación de nuevas y más efectivas metodologías de intervención en el marco de la Convención. El estar inserto en los territorios nos ha permitido generar cercanía y vínculos de confianza con las personas, como también incorporar sus intereses a nuestras acciones, lo que se traduce, por ejemplo, en diagnóstico más preciso y configuración de redes locales, entre otros, lo cual nos otorga legitimidad frente a ellos y frente al Estado en cuanto estamos en condiciones de aportar a la construcción de la política desde la observación de los contextos y desde la práctica cotidiana. La inserción en los territorios, el saber hacer y la transparencia en el uso de los recursos otorgan solvencia y legitimidad a este tipo de organizaciones. A pesar de estas ventajas, las organizaciones de la sociedad civil enfrentamos serios problemas para llevar adelante los procesos de intervención. La fragmentación de la política pública, es decir, la escasa integralidad de su diseño e implementación, se hace cada vez más insostenible si consideramos que las problemáticas y necesidades de los niños y niñas y jóvenes son multidimensionales y diversas según el contexto en que ellos se desarrollan, y por lo tanto las soluciones requieren de más de un enfoque o sector. Si bien la ratificación de la Convención implica que el Estado en su conjunto asume la responsabilidad de garantizar los derechos y actuar en consecuencia con ello, en nuestro país esta responsabilidad la ejerce el Estado operativamente a través del Servicio Nacional de Menores, sin hacerlas extensivas en la práctica al conjunto de los organismos del Estado. El Servicio Nacional de Menores, tal como funciona hoy, carece de las atribuciones para ejercer un papel efectivo en representación del Estado. Esto se vincula con la carencia de una ley de garantía que debiera permitir una acción efectiva y coordinada desde la articulación de los diversos sectores que deben participar en esta tarea. Sin embargo, a la fecha y en gran medida, es la acción de las propias organizaciones de la sociedad civil la que se encarga de coordinar las medidas adicionales que son necesarias y que deben ser administradas por otros sectores para el tratamiento de los problemas asociados, careciendo estas por completo de facultades e imperio para hacerlas exigibles en términos efectivos. Como consecuencia de esto, la responsabilidad delegada en materia de atención a niños y jóvenes carece del sustento necesario para alcanzar los niveles de éxito exigidos. Adicionalmente, la falta de coordinación y diálogo entre órganos del Estado y entre estos y la sociedad civil tiene como resultado disposiciones o acciones que pueden resultar incoherentes o impracticables de manera parcial o total. A modo de ejemplo, me permito citar lo dispuesto en el auto acordado por la Corte Suprema en el mes de marzo, que regula aspectos relacionados con las medidas de internación y visita a los centros residenciales, que en su artículo 2 se establece que al dictarse una medida cautelar o sentencia que implique la internación de un niño, niña o adolescente, el juez de familia deberá indicar el plazo de ella. Esto implica que en ese periodo los profesionales debieran llevar a cabo las acciones técnicas necesarias para que efectivamente el niño pueda volver con su familia, lo cual supone al menos la existencia de profesionales en número y la especialización requerida y una red de apoyo operando. Sin embargo, todos sabemos que no es así. Por tanto, las organizaciones que mantenemos centros residenciales enfrentaremos serias dificultades para su cumplimiento. Así es como una medida que tiene un propósito en beneficio de los niños, que nadie discute, puede resultar impracticable en algunos casos por no existir los medios necesarios para que ésta tenga un cumplimiento eficaz. Otros factores críticos tienen relación con los recursos que son insuficientes para cumplir con los estándares éticos exigidos, con el sistema de financiamiento en la lógica de pago por prestación o niño día atendido, y con los procesos de licitación, los cuales no impulsan de ninguna manera la colaboración entre las entidades de la sociedad civil, sino que introduce una dinámica de competencia que tiene como consecuencia la tendencia a mantener en reserva las metodologías desarrolladas. Estos nudos o factores críticos y la complejidad de los procesos sociales que hoy nos convoca
hacen necesario nuevos acuerdos entre el Estado y las organizaciones sin fines de lucro. Acuerdos que permitan potenciar el rol de estas últimas como mediadores entre los diversos actores que confluyen fácticamente en esta política, es decir, los ciudadanos, el Estado y la empresa privada. Estando todos de acuerdo en que es urgente la definición de una política de Estado para la infancia y en consecuencia la promulgación de una ley de garantías que haga exigibles los derechos de los niños y niñas, en ese contexto es indispensable que el Estado otorgue a las organizaciones de la sociedad civil un rol más protagónico en la construcción de esta política, concibiéndolas como aliados estratégicos y no solo como meros ejecutores y proveedores de servicios básicos. Hacer esto requiere de audacia de todos los actores involucrados para romper la inercia de cómo se ha venido dando a la práctica, por una parte, la relación entre el Estado y la sociedad civil, y por otro, cómo los modos de hacer las cosas se convierten en rutina, en un saber hacer, es decir, en una práctica instalada que nos puede inmovilizar para llevar a cabo el cambio planteado, el cual requiere de la construcción y mantención de relaciones de confianza, del compromiso mutuo de colaborar y de la instalación de condiciones para el diálogo que tenga como base el respeto y el reconocimiento de la legitimidad de todos los actores. Es necesario, por tanto, que la futura ley de garantías de derecho se incorporen mecanismos que exijan el diálogo, que establezca los mecanismos de articulación y vele por la transparencia de los mismos, de manera que el acercamiento público-privado no esté condicionado solo por la legitimidad que puedan atribuirle las autoridades públicas, sino que sea una práctica resguardada y garantizada en torno de las políticas de infancia con enfoque de derecho. Es decir, una sociedad civil que tenga una participación vinculante y no solo consultiva, entendida esta participación como un proceso abierto entre diversos actores que posibilite la activación de espacios reflexivos y creativos para la transformación de la realidad en la dirección deseada, valorizando el aporte de cada actor implicado en el proceso y considerando la creciente complejidad de los espacios sociales en que actuamos. Para las organizaciones de la sociedad civil, el escenario en el cual se desenvuelven ha cambiado significativamente. Nuevos y complejos elementos en la agenda internacional del desarrollo, mayor competencia por el acceso a los recursos, mayores exigencias para demostrar la eficacia, representan retos significativos para nuestra gestión. Uno de ellos es generar espacios de acción conjunta y coordinada entre las propias organizaciones privadas. En otro, la evaluación de las acciones desarrolladas en la atención de los niños y jóvenes, los diversos programas que ejecutamos, para lo cual la vinculación con el ámbito académico pasa a ser relevante. Al respecto, podemos señalar que como Fundación estamos participando en un proyecto FONDEF con la Pontificia Universidad Católica, precisamente orientado a la medición de la calidad en programas sociales. Sin perjuicio de estas iniciativas, es de urgencia generar como país procesos de evaluación sistemáticos, universales, que nos permitan dar mayor eficiencia y efectividad a nuestras intervenciones y así poder evaluar el impacto. No quisiéramos finalizar sin mencionar lo siguiente. Ocuparse por nuestra niñez y juventud implica actuar tempranamente. De ahí la importancia que tiene la prevención, ámbito en el que CODENI lleva más de 12 años trabajando a través de los programas para la erradicación del trabajo infantil con el decisivo aporte de Fundación Telefónica, y que hoy se proyectan a la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje que motiven y permitan el bienestar de los niños y niñas. En este sentido, los programas preventivos no deben ser vistos como una tarea única y exclusiva de las instituciones públicas destinadas a ello, sino más bien una tarea que involucre un tejido más amplio de diversos actores, donde se cuenten también las comunidades para que se comprometan en el diseño y el desarrollo de iniciativas de prevención, tema no menor cuando definamos la ley de garantías. 5 minutos. Estimados amigos, trabajamos con niños, niñas y jóvenes, el sector más expuesto a vulneraciones de derechos. Los apoyamos para la superación de las condiciones que los causan, como también en sus procesos de responsabilización y reinserción social según corresponda. Por ser sus rostros los indicadores más sensibles de las situaciones que viven, deben constituir esto nuestro mayor aliciente en el desafío que la prevención, protección, reparación y reinserción nos impone, para que efectivamente sean parte activa de esta sociedad y transformar sus condiciones desfavorables en oportunidades de desarrollo,
tarea que es un deber ético abordar como país y en el cual todos los actores de la sociedad deben asumir su responsabilidad, cosa que, como bien sabemos, el actual modelo de atención no promueve ni alienta. Los tiempos que enfrentamos exigen precisamente una nueva forma de enfrentar el mundo y pensar el futuro, uno que sin desconocer el pasado no tenga miedo a lo nuevo, que rescate nuestra identidad, que se abra sin temor a la globalidad y que sea capaz de construir un sentido de solidaridad que en definitiva transforme nuestras preocupaciones por las generaciones jóvenes en ocupaciones, es decir, en acciones concretas y compromisos en el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora María Teresa. Vamos a iniciar ahora la ronda de preguntas, dado el tiempo que nos va quedando, vamos a dar espacio a una pregunta para cada uno de los expositores. No obstante, con la autorización de ustedes, la idea es poder subir también lo que han expuesto a la página de CODENI. Vamos a partir con la primera pregunta, que es para la señora Soledad Teixidó. El Comité de Derechos del Niño aprobó en el 2013 la recomendación 16 sobre las obligaciones de los Estados sobre el impacto de las empresas en los derechos del niño. Se plantea allí que las empresas deben respetar los derechos según las leyes y reglas establecidas por los Estados y no solo siguiendo un código voluntario. Esto implica obligaciones y responsabilidades de Estados y empresas en diálogo con la sociedad civil. Se necesitan protocolos claros y cuentas públicas. ¿Cómo ve este panorama en Chile? Y, seguidamente, ¿qué posibilidad hay de una política pública sobre empresas, sostenibilidad y derechos humanos? No te escuché la primera parte. ¿Se aprobó, dijo? Perdona. Se aprobó, digamos, la recomendación sobre las obligaciones de los Estados sobre el impacto de las empresas en los derechos del niño. Una respuesta es desde lo que ocurre y otra respuesta es desde lo que yo opino, que es bien distinta, o de lo que debería ocurrir. Yo creo que hay muchas iniciativas a nivel global por cierto, de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, PNUD y así mucho, donde se establecen parámetros de acciones que debería hacer el mundo privado en el mundo. En el mundo privado, perdón, sonó repetitivo en los distintos países. En ese sentido, yo creo que Chile está bastante más atrasado y es una lástima que así ocurra. Debería ser distinto. Es decir, existen convenios y si uno lee afuera de exigencias que hay, por ejemplo, en la Comunidad Europea, nosotros estamos lejos de cumplirla y de generar espacios de conversación con respecto a esto. Por eso, mi respuesta al inicio era de que necesitábamos generar un pensamiento más complejo en relación a lo que significa ser un actor dentro de la sociedad. Creo que todavía respondemos, y no solamente el mundo privado, sino también la ciudadanía y las distintas organizaciones, respondemos a niveles más básicos si nos comparamos con niveles de países desarrollados. Por lo tanto, yo creo que, y además este es un país que está acostumbrado a responder más bien a lo legal, al mandato, y desde ese lugar se responde. Y por otro lado está el tema de los derechos humanos, que creo que por fin estamos, y especialmente el mundo privado, está superando el trauma del término derechos humanos, que es un trauma histórico de que es un tema que no se conversa o produce cierto, y a mí me ha pasado muchas veces estar hablando en el mundo privado y decir, bueno, vamos a hablar del derecho de las personas, entonces, para que no hablemos de derechos humanos, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, pero pareciera que solo el cambio de humano a persona permite abrir ese espacio de conversación. Entonces son muchas las variables que influyen para poder generar ese espacio adecuado, y en ese sentido muchas veces ayuda, y uno se observa en países como, y vuelvo, me parece que un caso bien ejemplar los países europeos, el gobierno es muy facilitador de esos espacios de conversación. Porque, por un lado, si el mundo privado promueve este espacio, también hay un sesgo de que puede estar queriendo lavar imagen o queriendo generar espacios, ¿no es cierto? Por lo tanto, el que está llamado a generar ese espacio es nuestro Estado. Y creo que en ese sentido, y como lo dije también en mi presentación, estamos bastante atrasados.
Y aquí viene mi opinión personal y la opinión de Prumana, y que ha sido lo que venimos promoviendo desde hace 17 años. Creo que deberían ser conversaciones que se llevaran. Creo que el pensar cuál es la realidad que le ofrecemos ¿no es cierto?, a niños y niñas y jóvenes en este país debería ser un tema fundamental. Y debería existir una preocupación y una reflexión desde el mundo privado. Pero si uno observa los distintos debates de los distintos sectores, y cuando el propio gobierno invita a hablar al mundo privado, son otros los temas que los convocan. Entonces yo creo que más que un culpable o de un no hacer, creo que tenemos una deficiencia todavía como articulación, y que tú también lo mencionabas, de diálogo, de una debilidad en el tipo de diálogo y la profundidad que le damos al diálogo y la continuidad que le damos, por cierto, al diálogo. Y yo creo que también la gente, y me quedo callada, está cansada, y yo soy una de ellas, de participar de distintos espacios, y no tengo problema de decirlo, dedicar muchas horas a una suerte de diálogo y propuesta, y al final no pasa nada. Entonces ahí prefiero quedarme trabajando a lo mejor en mi oficina con un caso específico y generando un cambio concreto para que ocurra algo definitivamente, que en una gran cantidad de reuniones que finalmente no tienen fruto. Gracias. La siguiente pregunta es para la señora Marcela Labraña. Considerando que actualmente más del 90% de las políticas de protección especializada están siendo ejecutadas por instituciones colaboradoras, ¿cree usted que estas debieran participar también de la formulación de las políticas públicas? Bueno, específicamente hoy hay una medida que tomó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que fue la creación del Consejo para la Infancia, y en la cual en su reglamento incorpora la participación de la sociedad civil. Y de hecho la semana pasada fue, Hernán, la elección de la sociedad civil, y hoy día tenemos que es parte del Consejo para la Infancia, Aldeas SOS, ¿y quién más? La Caleta. Y ese es un espacio hoy concreto donde ellos van a participar y donde vamos a poder debatir en conjunto en el Consejo Nacional para la Infancia lo que van a ser las nuevas políticas públicas del gobierno. Gracias. Señor Fernández, ¿cuál es su opinión sobre la desjudicialización de la protección de la infancia? ¿Y cuál debiera ser el rol particular del Poder Judicial en este ámbito? Creo que la respuesta es bastante clara y emana de la propia Convención de los Derechos del Niño. Se debe proteger en un ámbito no judicial y revisar las decisiones en el ámbito judicial. Ante la oposición de la familia o ante la intervención de otros actores que pudieran discutir la pertinencia de esa intervención por la vía administrativa. Lo ideal, lo que se debe aspirar es que esa intervención administrativa esté diseñada desde la idoneidad, desde la oportunidad y desde la calidad. Yo creo que esa es la respuesta. Hoy día, lamentablemente, es el camino judicial con muchos obstáculos el que se debe recorrer. La propuesta es entonces una vía no judicializada, pero con un estándar de garantías. Muchas gracias. Señora María Teresa, desde la práctica y experiencia de CODENI, ¿cómo se vivencia la ausencia de una ley de protección integral? Yo lo mencioné un poco en las breves palabras que mencioné. Cuando a los niveles de exigencia que se nos hace desde el Estado en la implementación de los distintos programas para la atención de los niños, la verdad es que muchas veces estamos solos, entonces el nivel de exigencia sobrepasa las capacidades propias. Y me refiero a los sistemas de salud, a los sistemas de educación, a veces a los sistemas judiciales, donde en definitiva, por ejemplo, en el caso de desinternación de un niño, para que un niño vuelva a su familia hay cosas que hacer. Normalmente las situaciones que afectan a los niños no tienen que ver con los niños, tienen que ver con el contexto, con el entorno, con la familia. Si yo tengo al niño, lo puedo tener muy bien, pero lo tengo, primero que nada, separado por largo tiempo, y segundo, no ha pasado nada con ese entorno familiar. Por lo tanto, mientras no existan los recursos, ya en términos de la colaboración, y ni siquiera colaboración, sino que lo que cada uno haga lo que le compete, vamos a seguir en deuda, y los procesos de desinternación, los procesos de atención a los niños y de reinserción social se demoran mucho más de lo que pudiera ser si en cada espacio existieran los recursos de todos los sectores para actuar. Por eso dije también que Sename no tiene todas las facultades
para ser exigible que otros actúen. Menos lo tenemos las instituciones, que nos resulta a veces un poquito más, pero esto es porque es un amigo, porque es un conocido. Pero cuando esa persona cambia, todo vuelve a foja cero y nos quedamos otra vez con largos tiempos de permanencia de intervención. Eso. Sí. ¿Quieren agregar acá? Bueno, solamente quería poner como un ejemplo, pero también como la coordinación es importante y rescatando tanto lo que dice María Teresa como Soledad. En una gira a la Araucanía visité al Ceremi del Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio que lleva las políticas universal de infancia. No es el Ministerio de Justicia, a diferencia de todo lo que el mundo cree. Por algo el Chile Crece Contigo está ahí y no está en el Ministerio de Justicia. Pero lo segundo, le fui a plantear 2 puntos que él, con bastante humildad y sin molestarse, le dije, bueno, primero que nada le fui a plantear que los niños y niñas que están en residencia de la red Sename, que quieren ir al jardín infantil de la Junji, no necesariamente tienen una ficha de protección social. Y cuando uno va a la Junji, la priorización es por ficha de protección social. Bueno, me puse una cara así como no sabía. Y lo segundo, que le dije que necesitaba que en el plan de personas en situación de calle se incorporara también a los niños y a las niñas. Me dijo, es que nosotros no atendemos a los niños. Y le dije, bueno, pero también son personas. Entonces, bueno, se sonrió y me dijo, ya, te encuentro la razón. Pero lo quería ejemplificar porque aquí hay 2 cosas. Uno, en el fondo, cómo es la coordinación de lo que habla María Teresa. Y segundo, lo que dice Soledad, también tenemos que pasar a la acción. Y parte de hacer este trabajo y este puente con las autoridades públicas y privadas es ir a la acción, conversar, simplificar y en el fondo que llegue la política pública directamente en beneficio de los niños y las niñas sin mayores retardos. Gracias. Damos por concluido el segundo y último panel del día de hoy. Agradecemos a los expositores sus aportes, los que desde las prácticas, ¿no?, y las reflexiones concretas estamos seguros que nos van a ayudar a seguir pensando y reflexionando sobre mejores sistemas de protección. Muchas gracias. Muy bien, aprovechamos la oportunidad para agradecer nuevamente a todos los participantes de estos 2 paneles y también a los moderadores en este seminario Diálogos sobre Infancia y Adolescencia, construyendo un sistema de protección integral en Chile. Les rogamos que tomen asiento nuevamente en los lugares que están destinados para ustedes, porque ya nos estamos acercando al final de este importante y necesario debate sobre la promoción y protección de los derechos de la infancia en nuestro país. Para concluir, vamos a invitar al gerente general de la Fundación Defensa del Niño, CODENI, don Edmundo Crespo, a dirigirles también algunas palabras. Buenas tardes. Quisiera dirigir unas breves palabras de cierre del seminario que hemos organizado como parte trascendente de la celebración de nuestros 80 años de existencia. En honor al tiempo de ustedes y a lo avanzado de la hora, seré especialmente breve. Primeramente, nos parece de justicia reconocer la calidad de cada una de las intervenciones que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Estas nos han abierto una amplia y enriquecedora mirada a partir de las diversas perspectivas de cada enfoque, pero convergentes en las aspiraciones de contar con una política y sistema integral de atención para la niñez y los adolescentes del país. Ha quedado manifiesto, entonces, la relevancia que tiene para todas las organizaciones participantes la urgencia de dar satisfacción a los requerimientos que esta aspiración nos reclama. Estos son coincidentes en la necesidad de crear la legislación que articule un sistema eficiente para la protección, promoción y garantía de los derechos del niño y que articule competencias, funciones, capacidades de las instituciones y que a la vez considere los medios necesarios
de todo orden para su plena eficacia y cumplimiento. Es imprescindible que este sistema considere la interrelación indispensable con el conjunto de todos los organismos públicos encargados de la protección de la salud física y mental, la educación y, en general, de todas las áreas llamadas a satisfacer las necesidades de la infancia. Es imperioso crear las instancias que permitan la garantía efectiva del resguardo y goce de los derechos que establece la Convención Internacional. Pero, como es obvio, estas aspiraciones tienen que comprometer a todos los poderes del Estado y la sociedad civil, en general, para que mediante un trabajo mancomunado podamos hacer realidad la promoción, garantía, respeto y protección de los derechos consagrados en la Convención. Estamos convencidos de que el trabajo participativo de todas estas áreas nos ha de permitir contar con un marco jurídico y la organización más adecuada para lograr nuestros propósitos de dar real cumplimiento a los compromisos con la infancia. Nuestros agradecimientos a quienes hoy han participado como expositores en esta jornada y de cuyos planteamientos debemos conservar la impronta a que sus reflexiones nos llaman. En cuanto a CODENI, en sus 80 años de vida podemos afirmar que estamos orgullosos de su historia, entusiasmados y contentos con nuestro trabajo y también esperanzados en que el país hará todos los esfuerzos para adoptar las mejores medidas destinadas a establecer un sistema nacional de protección de los derechos de la infancia, entendido como conjunto coherente de políticas, planes, programas, organismos y medios que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos de la infancia. Finalmente, expresamos nuestra gratitud a la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, que asumió la coorganización de este seminario, a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, que lo auspició, y a los patrocinadores, el Ministerio de Justicia, el Consejo Nacional de la Infancia, UNICEF, el Foro Chileno por los Derechos de la Infancia y el diario El Mercurio. Nuestro reconocimiento también para el personal de CODENI que ha asistido a esta jornada, ya en forma presencial o vía streaming, como también a aquel que nos ha colaborado en las distintas etapas de su realización. Finalmente, a los responsables de este noble edificio que nos ha acogido con el más alto espíritu republicano. A todos, muchas gracias. Vamos a continuar viendo un video y agradecemos también a Edmundo Crespo por sus palabras. El trabajar con los niños, yo creo que dentro de las cosas más positivas y de lo que se puede aprender de ellos es la visión del mundo que nos puedan entregar los niños. Muy bien, muchas gracias, señoras y señores, por su presencia y atención.
Queremos agradecer también a quienes han seguido vía streaming, a través de nuestra página web, Facebook y Twitter. Y les informamos que las exposiciones de este seminario estarán disponibles próximamente en el sitio web de la Fundación Defensa del Niño, codeni.cl. Muchas gracias, muy buenas tardes.